Juan Carlos Vecino, que encara la actualidad política del continente. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van. Y los que en cualquier guerra se cayeron. Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto reencontrarnos hoy lunes 8 de septiembre de 2025 a las 19 horas con este 13º programa de nuestro 10º ciclo de emisiones. Y en este 13º programa del 10º ciclo de Conexión Latinoamericana lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, generando esta señal desde el estado de São Paulo en Brasil, con la actualidad política, social y cultural del continente. Les recordamos que siempre estaremos con emisiones alternativas de nuestro programa en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.com, la radio del hincha, la radio de todos los hinchas, y la habitual cobertura por nuestras redes sociales que ustedes ya conocen: Instagram, ex Twitter, Facebook, YouTube, Blogger, WhatsApp, Telegram y correo electrónico. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, que es nuestro locutor en la República Oriental del Uruguay, a Leo Camargo y Daisy Leandro, que son nuestros productores de media en el Brasil, y al director responsable de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.com, Gustavo Rodríguez, allá en Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay, que transmite desde el corazón mismo de la patria grande de Artigas. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana a la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativa. Saludo que hacemos extensivo a las radios Canton A y Revolución FM. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. También saludamos a la cadena internacional de radio Cauchazún Coca en Bolivia. Les queremos recordar, anunciar e informar que en nuestra página de Facebook de Conexión Latinoamericana ustedes encuentran la cobertura minuto a minuto del juicio oral, el injusto juicio oral al expresidente del Perú, Pedro Castillo, y otros 5 funcionarios de su gobierno. Y comenzamos hoy este 13º programa del 10º ciclo de Conexión Latinoamericana en esta semana que está comprendida entre los días 8 y 14 de septiembre de 2025. Hoy caminaremos Latinoamérica por Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay y el continente todo, con una visita además a Guinea-Bissau en África, por motivos culturales que están hermanados con Latinoamérica. Estimados amigos, soy Silvio Rodríguez y este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica, 5 países, que va a ser entre finales de septiembre y principios de noviembre de este 2025. Los países van a ser en este orden: Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Bueno, eso es todo. Estamos muy entusiasmados con la idea, espero que ustedes también. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política, social y cultural del continente. Nos escuchás en YouTube, en el canal www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023 y en las emisiones alternativas en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.com. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras.
Muy bien, nos vamos a Montevideo, donde el profesor Andrés Freire, desde Uruguay, profesor de secundaria, profesor de historia, en entrevista con el colega José Luis Vázquez, de CX36, Radio Centenario, en Montevideo, analizó los escasos aumentos para funcionarios públicos al tomar en cuenta los acuerdos del sindicato de funcionarios públicos con el gobierno uruguayo. Lo escuchamos en esa interesante entrevista con el periodista de CX36, José Luis Vázquez, al profesor Andrés Freire. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que ayer mismo tuvimos acceso al presupuesto nacional. Y en el artículo 4 del mismo se establece la congelación salarial de hecho para todos los trabajadores públicos por 5 años. Si bien los convenios, comillas, firmados son por 2 años, ya en las pautas presupuestales, en el artículo 4, cualquiera lo puede leer, está establecida de hecho la congelación salarial en términos reales por todo el quinquenio, ¿verdad? En segundo lugar, lo que queremos hacer muy claro es que la mayoría de los trabajadores del Estado lo que va a tener es una rebaja pequeña del salario real en estos en estos primeros 2 años, porque eso es lo que se fijó y lo que se firmó y lo que se acordó. Y para el caso de los trabajadores de la ANEP, lo que van a tener es un congelamiento del salario real, ya que hay previsto un aumento del 0,6%, es decir, no es el 6%, un error ahí de comprensión de parte del equipo económico y de presidencia, de que lo que se pedía era el 6% del PBI para la educación, y eso se transformó en un 0,6% de aumento, que en realidad no va a ser tampoco aumento porque hay un cambio en la forma en que se calcula el IPC, que se calcula el porcentaje del IPC que va para recuperación salarial, que no va a ser por toda la inflación, sino por una parte, lo que ellos llaman inflación subyacente. Entonces lo que va a haber es una rebaja por ese lado que se compensa por otro con el 0,6% de aumento en 2027. Eso solo lo tienen los trabajadores de la ANEP. Los otros trabajadores del Estado no lo van a tener esa partida de 1.500 pesos 2 veces. Lo que se configura es un escenario de rebaja del salario real para la mayoría y de congelamiento para otros. Esto lo que hay son transferencias para los sectores marginales, hay una serie de transferencias previstas y después más nada. Para la clase trabajadora no hay ningún beneficio material concreto y tangible. Es más, las propias previsiones del presupuesto, ustedes las pueden leer, establecen que va a haber un crecimiento de la economía de entre 2 a 2,4% todos los años, establece que se van a recaudar casi 700 millones de dólares por nuevos impuestos, entre ellos la aplicación del impuesto global a las multinacionales, alguna serie de cambios también para tributación en las grandes empresas, el impuesto a TEMU, todo eso genera una masa enorme de dinero, pero para la clase trabajadora el resultado es cero, ¿va? Para el grueso de los trabajadores de Uruguay es cero. Observe también que está previsto un crecimiento económico del 2,4% en términos reales por año, o sea, un 10%. Plata, ¿en qué la van a gastar? En abatir el déficit fiscal. Es exactamente la misma política de no hay plata de Milei, por eso Sturzenegger estuvo acá en Uruguay, por eso el ministro Donne manifestó su admiración a Milei. Es exactamente el mismo plan en otra escala, porque acá hay mucho menos que recortar, nada más. El convenio salarial que presentó la calle Pou en otro contexto, con la pandemia de por medio, con otra situación, era más avanzado que este convenio salarial es mucho más regresivo, eso hay que decirlo con todas las letras. No es que uno quiera que venga a la calle Pou, tuvo una cantidad de aspectos que hemos denunciado claramente, regresivos, pero incluso obsérvese que lo que COFE festeja como una gran victoria, que es el alivio al régimen de licencias médicas que instauró la calle Pou, en realidad lo que hace es consolidar el cambio regresivo que hizo la calle Pou, porque no se vuelve a la situación anterior, no se deroga el cambio que hizo la calle Pou, ¿tá? Sino que se consolida con unas leves mejorías. Entonces esto es que no solo ya es un gobierno, digamos, que es sumamente regresivo, ¿verdad? Y esto queda claro, ya definido, está definido y cerrado el partido con lo que es la presentación del presupuesto nacional. Ahora, si alguien tenía expectativa de otra cosa, marchó. De lo que es el seguidismo político e ideológico, ¿sí? Por supuesto que sí, es lamentable esto de los líderes sindicales, los dirigentes sindicales,
algunos que salieron hablando y haciendo cartelitos de que el presidente afiliado a FENAPE, tú recordarás esos carteles que circularon bastante felicitando al presidente afiliado a FENAPE. Bueno, ya queda claro con estos números que no va a haber 6% para la educación, que no va a haber un crecimiento sustancial del presupuesto educativo, que va a haber congelamiento del salario real, que más allá que se diga que el convenio es por 2 años, las pautas presupuestales ya están establecidas por 5 años, que por más que se diga que después se puede volver a negociar, sí, pero es muy difícil que se abra una rendición de cuentas, la experiencia histórica no es buena en este sentido, ¿tá? Entonces queda claro con el presupuesto que acá la única prioridad del Poder Ejecutivo es reducir el déficit fiscal, comprimiendo los ingresos de los trabajadores del Estado y de los jubilados y pensionistas, porque luego, si sumamos las pautas de los trabajadores privados, que para el 60% es de congelamiento, ¿tá? Si sumamos la pauta de los trabajadores públicos, vamos a ver que luego se van a congelar las jubilaciones y pensiones. Y que de hecho, además, algunos han recibido, quiero señalarte una cosa, algunos han recibido un aumento del 2% de los jubilados. Sin embargo, las pensiones más bajas, que son las que reciben las personas en situación de discapacidad, no reciben tampoco el 2%, o sea, ya están más congelados que los congelados. Entonces, ya queda claro con las pautas presupuestales el carácter del gobierno y el carácter de cierto sindicalismo, que bueno, vamos a omitir lo de COFE es lamentable porque incluso ellos firman un convenio que en el artículo 3, en nombre de la igualdad, comprometen, apoyan, está firmado eso, de que se le aplique luego estas mismas pautas a los otros organismos que están afuera, que son la UDELAR y la ANEP. Entonces luego le dio un arma al gobierno, digamos, para que en la negociación presionar con eso a los sindicatos de la UDELAR y de la ANEP, a decirle, bueno, miren que los podemos incorporar al nuevo régimen de licencias médicas. Eso ya es el colmo porque es una falta de solidaridad absoluta entre sindicatos que son similares. Si yo voy a pedir igualdad hacia arriba. Bueno, vamos a hacer caer el régimen de licencias médicas que instauró en la calle Pou. No vamos a aplicárselo a todo el mundo, se supone. Clarito el profesor Andrés Freire. Profesor Andrés Freire, que estará el próximo jueves en Conexión Latinoamericana, encarando otro tema neurálgico y muy importante para la sociedad uruguaya, el pase libre para personas discapacitadas. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Basada en hechos reales y que intenta rescatar la memoria y construir futuro. Una producción de Los de Afuera No Son de Palo, con la idea, redacción y participación de Gustavo Rodríguez. El Faro, luces de libertad. Muy bien, las disculpas del caso porque hoy salimos al aire pasadas las 22 horas en vez de a las 19 horas como lo hacemos habitualmente. Fue por razones de fuerza mayor, por razones de programación. A continuación, Julián Bebiglia, desde Argentina, analiza ganancias desmedidas de empresa multinacional Ternium, que no son revertidas a sus trabajadores, y denuncia que la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM de Argentina, no toma las medidas necesarias, y que además juntos Ternium y UOM amenazan
a los trabajadores. Lo escuchamos al periodista argentino, que es uno de los responsables del canal de YouTube del PRT de Argentina. Escuchamos a Julián Beviglia. Ternium y la UOM amenazan a los trabajadores. Si se para la producción, la empresa podría irse del país. ¿Hay plata o no hay plata? Según el último balance contable presentado por Ternium, durante los primeros 6 meses de este año obtuvo una ganancia neta de 59.000 millones de pesos, lo que equivale al 35% del costo salarial de todo el personal, incluyendo a las contratistas, sumado a la ganancia de las contratistas, porque no está discriminado. Esto significa que con la fábrica completamente parada, Techin podría pagar 2 meses de salario sin tocar un solo peso de toda la riqueza que tiene acumulada Paolo Roca. Pero hay más, porque en sus balances contables, Ternium pasa como gasto un fondo de contingencia que tiene creado por un juicio en Brasil, por la compra fuera de ley de Usiminas. El tema es que este gasto, que triplica la ganancia del periodo, nunca lo pagaron, nunca fue desembolsado, porque ese juicio no terminó. Entonces, lo que hace Ternium es contablemente separar esa plata, ponerla en una cajita y usarla, por ejemplo, para pagar salarios, la podría usar, o para ponerla a jugar en la bicicleta financiera, que es lo que terminan haciendo. Después la triangulan hacia el exterior, la reinvierten en la bicicleta financiera de Caputo, por ejemplo, y de esa manera multiplican ganancias con la plata de los jubilados y de los pensionados, que no aparece en ningún lado. Esa no es plata de Ternium. Y de paso, al achicar la ganancia declarada, evaden impuestos. Ahora vamos a los números. Descontando este gasto ficticio, con la ganancia de los primeros 6 meses de este año, Ternium podría pagar más de 3 meses de sueldo con la fábrica completamente parada. Y lo mismo pasa si nos vamos atrás en el tiempo. Por ejemplo, con la ganancia que amasó Ternium durante los primeros 6 meses del año pasado, podría pagar los salarios de un año, incluyendo en todo esto la ganancia de las contratistas. Por eso, si lo que te está diciendo Paolo Roca y la UOM es que frente a una paralización total de actividades la empresa se iría del país, me parece que en realidad nos están dando la clave de qué es lo que tienen que hacer los trabajadores, ¿no? Muy bien. Volvemos a repetir las disculpas del caso, porque hoy salimos al aire después de las 22 horas y no a las 19 horas como lo hacemos habitualmente. Fue por razones de fuerza mayor y de programación. Nos vamos ahora a escuchar a Miguel de Barros, de Guinea-Bissau. Él estuvo en Brasil en un congreso de países de habla portuguesa, y ahí expuso como coordinador de la cédula de pesquisa en Historia, Antropología y Sociología del Centro de Estudios Sociales Amílcar Cabral. Miguel de Barros es antropólogo, sociólogo, historiador y pesquisador. Lo escuchamos con su ponencia en ese congreso en Brasil, al profesional de Guiné-Bissau, de África, Miguel de Barros. Repararem aqui, em nenhum momento eu falei desenvolvimento. Em nenhum momento. Desenvolvimento é um conceito ocidental, neoliberal e colonizadora, que classifica as sociedades em função dos desenvolvidos e não desenvolvidos, quando o conceito do primeiro, segundo e terceiro mundo caiu. E a própria ideia de desenvolvimento veio com o Banco Mundial, que trouxe ajustamento estrutural. Então, desenvolvimento não é um conceito que assista às nossas sociedades do Sul. Okay? Se repararem, eu falei de transformação estrutural. Essa transformação estrutural baseia-se naquilo que é o reconhecimento dos nossos modos viventes, da capacidade de construção de uma nação a partir da nossa identidade, gestão de um modelo econômico capaz de criar bens e serviços de proteção e também no serviço público. Então, desse ponto de vista, a própria ideia da independência, da soberania, casa em primeiro lugar a identidade, a história, a economia e o processo político. Não se desencadeia esse processo sem tomar esses 4 pilares dentro do pensamento de Cabral. Se olharem para o discurso de Cabral sobre os 4 tipos de resistência, onde fala da política, econômica, cultural e armada, vê-se exatamente como é que ele traz esses elementos, como é que não se pode conseguir a independência sem cruzar esos 4 campos. Muy bien, esa fue la ponencia en el Congreso del Pesquisador en Historia, Antropología y Sociología del Centro de Estudios Sociales Amílcar Cabral, el señor Miguel de Barros de Guinea-Bissau.
Buenos Aires. Vamos con un rápido informe de lo acontecido ayer domingo 7 de septiembre en las elecciones provinciales bonaerenses. Fuerza Patria, el lema del Partido Peronista, del Partido Justicialista de Axel Kicillof, 46,93% de los votos. La Libertad Avanza, derrotado el presidente Milei, el partido del presidente Milei, 33,85%. Somos, que es un partido nuevo y que fue escindido de la Unión Cívica Radical, de algunos expulsados de la Libertad Avanza que se juntaron, 5,41%. El Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, 4,37%. 14 millones de provincianos bonaerenses estaban habilitados para votar. De las 8 secciones electorales, el Frente Fuerza Patria de los peronistas ganó en 6, la sección 1, la 2, la 3, la 4, la 7 y la 8. La Libertad Avanza del presidente Milei ganó solamente en 2, la 5 y la 6. 113 intendencias fueron ganadas por Fuerza Patria, 22 intendencias solamente ganadas por la Libertad Avanza. Vamos a escuchar lo que dijo Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de este triunfo. Permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. Lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasor.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Muy bien, reiteramos las disculpas del caso porque salimos al aire después de las 22 en vez de a las 19 horas como lo hacemos habitualmente. Reiteramos que por razones de programación hemos debido hacer esta variante. Raúl Casal, viceministro de Cultura de Venezuela, desde España, habla sobre la literatura, la importancia de la literatura en la población venezolana, y lo hace en el marco de una entrevista a un periodista español, colaborador de Conexión Latinoamericana, en el medio de una gira por el País Vasco en España y bajo el lema Venezuela tiene una revolución armada de libros. En la entrevista, Raúl Casal, que es autor del libro Gracias Medios de Comunicación, detalla la importancia de la cultura, la literatura y la soberanía. Lo escuchamos al viceministro de Cultura de Venezuela, el señor Raúl Casal. Y tiene mucho. La cultura, en algún momento García Márquez lo había, digamos, concentrado en una palabra: la cultura es la vida. Y es algo que hemos repetido mucho, porque todo lo que se reproduce, todo lo que hacemos, todo acto creativo forma parte de la cultura, de nuestro modo de ser. Y la soberanía es algo que, así como para Cuba, así como para nosotros, para todos los países del mundo, debería ser un eje central de, digamos, de promoción y de defensa, que eso nos vincula con nuestra manera de ser. Y nuestra manera de ser hace que
esa diferencia a quienes son imperialistas les molesta. Por eso que la cultura y la soberanía tienen mucho que ver. Es una invitación que nos hacen los compañeros de Chalaparta, Oveja Roja, con el compañero Paco Ignacio Taibo II, que venimos a trabajar el tema del libro. Él desde México, con el Fondo de Cultura Económica, que está haciendo un trabajo extraordinario de promoción de lectura, de generar nuevos lectores y de comprender el libro desde un modo como ya lo estamos comprendiendo nosotros, como lo comprende Cuba también, que es que el libro es un bien cultural, es decir, que tenga acceso todo lo que tenemos, digamos, una acción inmediata para el pensamiento, que es el poder tener acceso a la diversidad cultural, la diversidad intelectual y poder comprender los procesos de otras personas. Y eso se hace a través de los libros. Es mucho más fácil hoy comprender la humanidad a través de los libros que se repiten, son únicos, son libros, como quien dice, por ser ejemplares similares, entonces pueden estar en cualquier parte del mundo. Y aquellos que puedan comprender las ideas y puedan transmitirlas y puedan discutirlas, bueno, para eso están hechos los libros, para el acceso, es como un bien cultural. Entonces, ese trabajo que venimos realizando nosotros en Venezuela, compartimos con Paco Ignacio Taibo también, y venimos a trabajar con Chalaparta, con Fondo de Cultura Económica también, diversas formas de cómo promover nuestra literatura. La literatura, y cuando digo nuestra, es la literatura que tiene que ver con la descolonización, con los temas de liberación, con los temas de contrahegemónicos, que son los que nos permiten tener una visión revolucionaria, una visión que nos permita transformarnos como lo hacen todas las revoluciones, transformar a los hombres y a las mujeres. A la intervención de Ignacio Ramonet, hicimos en Venezuela, y estaba Chávez en ese momento, hicimos un gran esfuerzo por tener la edición Le Monde Diplomatique allá en Venezuela, y fue una experiencia extraordinaria. Definitivamente. Eso es una frase que surgió a propósito del golpe de Estado que dieron en 2002, y el 12 de abril, en un programa televisivo, ante todo el mundo dijeron cómo fue que se confabularon, ¿no? Para poder ser parte del golpe de Estado. Fue increíble cómo develaron todo eso, y cuando estaban diciendo eso, gracias Televen, gracias Radio Era Napoleón Bravo, pero quien lo dice es uno de los entrevistados que está ahí, que de una encuesta. Él agarra porque dice, hay que darle gracias a al otro, ¿verdad? Para englobar. Gracias, medios de comunicación, porque estaban todos confabulados. Es impresionante. Pero más allá de eso, tiene ese título porque es que gracias a ellos podemos entender qué es lo que nos sucede. Es decir, toda esta parafernalia que ellos han logrado con la comunicación, de generar luces, de generar noticias que no son ciertas, que son falsas, hemos aprendido que todo lo que ellos nos dicen es mentira. Fíjense lo siguiente, yo estuve una vez dentro de ese libro, hay un artículo que es sobre el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que le hicieron a Correa, Rafael Correa, y yo trato de entrar, porque yo fui para atender a ese golpe, y traté de entrar al Palacio, a Corondelet, y resulta ser que no podía, y tuve que empezar a gritar ¡prensa!, para que me dieran paso, y me iban dando paso. Y en eso que grito prensa, una señora grita del otro lado y dice, la prensa miente. Le tuve que decir, soy de Venezuela, pase. Así que gracias a ellos hemos aprendido que ellos realmente son parte, un factor importante del poder, de esa hegemonía que ellos tienen, de esos factores hegemónicos que hacen que sea posible que ellos se mantengan como estructura económica, con los intereses muy claros, pero que no son transparentes para todos. Tú lo que dices es muy puntual, ¿no? En Venezuela hay desde la Revolución Bolivariana con Chávez y con Nicolás Maduro,
presidente, tenemos todo un plan para desarrollo del fomento de la lectura, todo un plan para promover la lectura, más allá del libro, porque hay una discusión del libro digital y el libro de papel. Es más que todo el proyecto, o nuestra función es promover la lectura. Diferentes plataformas. Eso por un lado, porque se viene haciendo desde Chávez, con todo el trabajo que se realizó con Cuba a propósito de la alfabetización de 1,5 millones de personas que salieron de la oscuridad con la lectura. Bueno, a propósito de eso empezó a generarse Fidel y Chávez una relación en donde ahora salieron de la oscuridad, pero ahora hay que darle más luz. Y esa luz es con la lectura. Y empezó Cuba a apoyar a Venezuela en la producción de libros y a entregar libros y bibliotecas para esa cantidad de personas que pasaron de la oscuridad a la luz y ahora a formarse en las misiones que son, que fue el Misión Robinson, después Misión Robinson 2, que era terminar la primaria, y después empezó Misión Rivas, que es terminar la secundaria y llegar a la universidad. Muchos compañeros, muchas compañeras lograron esos procesos y hoy son personas que tienen otra vida gracias a ese proyecto, que fue una idea, digamos que fue lo que dos líderes son capaces de sentarse y pensar en función del pueblo. Es decir, no es un asunto meramente mercantil como lo ve las editoriales sobre el libro, que es nada más para vender y cómo producen, cómo ganan sobre la venta de un libro. No, esto es para ver cómo generamos conciencia. Y esa conciencia se genera a través de esa literatura que ya es universal, esa literatura que está ahí y que nos invita a repensarnos nosotros como seres, a vivir otras vidas, a tener otra vida, inclusive y a poder comprender qué podría ser nuestra vida si fuéramos otra cosa. Entonces, eso es un plan inicial que se sigue manteniendo y que venimos desarrollando también con el Instituto Cubano del Libro. El Instituto Cubano del Libro y el CENAL, en este caso el Centro Nacional del Libro, cual dirijo en estos momentos, venimos desarrollando entre la Feria del Libro de La Habana, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILBEN, venimos desarrollando estrategias para la participación y para mejorar nuestra participación y que nuestra literatura, tanto la del país de Cuba como el de Venezuela, se intercambien y hagamos ese intercambio real con nuestros autores, nuestra literatura, que nos permita contribuir con las bibliotecas, por ejemplo, vecinales o comunales que tiene Cuba, con nuestras comunas. Entonces, ese es el trabajo que venimos desarrollando y que va a seguir constante mientras nosotros estemos trabajando en función de un ideal que es el de promover la lectura, promover todo lo que tenga que ver con la revolución y con los cambios sociales que estamos realizando. Muy bien, estas son las expresiones vertidas por el viceministro de Cultura de Venezuela, Raúl Casal, en una gira por Europa, por España, por el País Vasco y que recogimos aquí en Conexión Latinoamericana. La cadena de emisoras de Radio Causa Chuncoca Satelital presenta Aculicando Coca con soberanía y dignidad. Programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio. Aculicando Coca con soberanía y dignidad. La revolución continúa, digna y soberana. Muy bien, ustedes recordarán a Arsenio Tola Luzardo. Arsenio Luzardo, aquel extraordinario jugador de fútbol del Club Nacional de Fútbol y de las selecciones juveniles y de mayores de Uruguay. Él está invitando a un espectáculo de beneficencia que se va a realizar
en 33 en el Polo Deportivo a total beneficio de la Fundación Pérez Scremini del Uruguay. Vamos a escuchar la invitación que hace Arsenio Luzardo, el Tola Luzardo, para el próximo sábado 13 de septiembre. Lo escuchamos. Hola, mi nombre es Arsenio Luzardo. Estoy aquí para invitaros a sábado 13 de septiembre en el Polo Deportivo para participar en las carreras de 5 y el CAP. Una causa tan noble como es la Pérez Scremini, estaremos todos colaborando allí. Yo voy a estar. Espero, los chicos de la Pérez Scremini, los valientes de la Pérez Scremini, te lo agradecerán. Muy bien, y ya en el final de Conexión Latinoamericana volvemos a pedir las disculpas que tuvimos que salir después de las 22 horas debido a problemas de programación, y les decimos que nos reencontraremos, esta vez sí a las 19 horas del próximo jueves, en el 14º programa del 10º ciclo. Las voces que escucharás en nuestra Conexión Latinoamericana del próximo jueves son las siguientes: Gustavo Rodríguez desde Uruguay, Mauricio Fernández, Víctor Quintas, Mateo Banfi, también desde Uruguay, Arsenio Tola Luzardo nos vuelve a hablar desde Uruguay, Zuleika Romay Guerra desde Cuba y el profesor Andrés Freire desde el Uruguay. Un gran abrazo para todos, nos reencontramos el próximo jueves. Y les recordamos, no se pierdan mañana en www.losdeafueranosondepalo.com y Revolución FM el partido por eliminatorias entre Chile y Uruguay desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Relata Alberto Raimundi y en los comentarios y coordinación general Gustavo Rodríguez. Esto fue Conexión Latinoamericana. Nos reencontramos el próximo jueves. De la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de la